Hola, buenas noches. Vamos a iniciar nuestro live el día de hoy. Voy a invitar entonces a Laura, que es nuestra invitada. Digamos, esta iniciativa de conversaciones con Ángela empieza, o es una idea que se está gestando más o menos hace 5 años. Y desde que estoy pues como pensando y pensando en esta idea, se va transformando bueno, hasta que finalmente nace Conversaciones con Ángela, que pues es, digamos, mi Instagram. Y dije, pues qué rico sería poder tener invitados, conversar, tener un espacio donde yo me sienta cercana con las personas que más quiero, ¿cierto? O que quiera conocer o que me generen alguna intriga. Entonces, de ahí nace pues como crear este espacio. Todos los miércoles, entonces vamos a tener una conversación con diferentes personas que conozco y vamos a hablar de la vida de ellas, em, historias increíbles, qué libros se han leído. Digamos que la conversación se va a dejar ir, no va a haber un guión, sino que va a ser una conversación real. Entonces, hoy tenemos a Laura Cristina, quien debe estar ingresando en este momento. Ella es comunicadora, eh, es nuestra primera aparición hoy, entonces pues la idea es que podamos conversar, que puedan hacer preguntas y bueno, ella es una invitada muy especial, eso me hace muy feliz y es una persona, pues ella es comunicadora. La idea es que tengamos sí, una charla amena, llena de pasión, que nos hable de esos pequeños emprendimientos que tiene, que la ha llevado a conectar con su propósito de vida. Entonces, acompáñenme, escuchemos y bueno, Laurita, ¿estás por ahí? Aquí ya llega Laura. Hola, Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. muy bien, muchas gracias. Estaba aquí ajustando la cámara. Listo. Perfecto. Bueno, Laura, cuéntanos un poquito, pues, como de ti en este momento, qué estás haciendo. Bueno, como ya pudieron ver, mi nombre es Laura Monsalve. Em, Voy a empezar por lo básico. Si tienen preguntas, las pueden dejar ahí. Lo básico es que soy comunicadora. Ujú. Tengo también una maestría en comunicación política. Yo sé que Ángela me dijo como que no me presentara por ahí, pero es la fácil, es la fácil. Espérense que yo me desenvuelvo con confianza y les cuento chismes más profundos. Muy bien. Nada, me gusta muchísimo leer. eh, y en estos días que he estado como en procesos de selección, que eso lo hace como mirar para adentro a uno, he descubierto que me gusta mucho siempre estar aprendiendo cosas nuevas, entonces ese es como mi hobby. Y últimamente he estado como tratando de aprender a hacer cosas manuales o relacionadas con el arte, que encuentro que Ujú. eso me trae un montón al presente. ¿Por qué elegiste estudiar comunicación? Una profe muy linda que recuerdo mucho y que tú conoces, que se llama Marta Chavarriaga, era como la Sí, mamá de los pollitos en primer semestre. Y ella sí. siempre nos hacía la reflexión de que elegimos nuestra profesión o nuestro oficio por cosas que nos hacía falta en la casa. Mi mamá todavía no está aquí, ¿cierto? No creo. Espero que no. Entonces creo que para mí comunicarme desde la infancia fue un asunto que representaba conflictos. Por ejemplo, mi papá era ingeniero, pero era un ingeniero súper estricto con el uso del lenguaje porque le gustaba mucho leer, le gustaba escribir. Entonces yo me cuidaba mucho de cómo me comunicaba con él, por ejemplo, o en decir las cosas de manera correcta, que no fueran malinterpretadas. Digamos que fue siempre, eso lo sé ahora,
con más 30 años. Es la reflexión que he hecho pues como a lo largo de mi vida y es como que la comunicación siempre representó para mí un conflicto interno. Asumo que por eso lo decidí, pero pues en el momento en el que tomé la decisión, eh, muchos factores tuvieron que ver. Uno, no quería ser ingeniera como mi papá, tal vez un poco de rebeldía adolescente, y porque cuando yo tenía alrededor de 10 años, por la noche compartía con mi abuela un programa de televisión. No voy a mencionar ni el programa ni la mujer que lo dirigía, porque no es mi Ujú. referente actual, pero yo decía, yo quiero ser como ella. Ok. Eh, y, y también recuerdo que pensando en la comunicación más desde el lado del periodismo, que finalmente pues no me decanté por ahí, eh, como con un sentido de justicia social que siempre ha estado en mí, yo le decía a mi mamá muy chiquita y sin entenderlo que yo quería ser exiliada política. Ahora no, gracias, déjenme en mi país. Pero digamos como que esos eran los razonamientos que hacía de niña y adolescente para definirme por mi profesión. Ok, entonces veo como una cadena ahí interesante de la comunicación al inicio en el hogar, ¿cierto? Como algo conflictiva. Después llega una persona que te dice, bueno, estás aquí por alguna razón, ¿cierto? Intrínseca adentro. Y por otra, pues también porque te gustaba mucho conversar, ¿cierto? Siempre hablabas como que un montón Y sobre de no todo solo escuchar. hablar y escuchar. Ujú. Cuéntanos la escena del restaurante. No, Esa no puede faltar. no puede faltar eso. Eh, he Ujú. sido siempre una persona muy atenta a lo que pasa en mi entorno. Y desde niña es una forma linda de decir que me gusta el chisme. Pero la Sí. anécdota que mi mamá siempre cuenta cuando dice que tiene una hija comunicadora es que yo muy pequeña, no sé, que 6 7 años, eh, salimos pues una vez como a almorzar en familia y de un momento a otro yo me le perdí a mi mamá y a mi papá. Y cuando me encontraron se dieron cuenta que estaba así parada en otra mesa de otras personas que están al restaurante mirando de un lado para otro, escuchando atentamente su conversación. Muy bien. Desaparecida por Bueno, el chisme. sí. Entonces, cuéntanos, estabas mencionando también como que, eh, digamos que hablabas como de ciertos hobbies y de ciertas cosas que te han gustado, ¿cierto? Ujú. ¿Cuáles son esos hobbies o cosas que haces que aparentemente no tienen nada que ver como con la profesión de uno, pero que uno sabe que es un todo, es integral y en algún momento se tejen o convergen? Bueno, mis hobbies, bueno, uno que me ha atravesado durante toda la vida y debo admitir que en los últimos años no tanto, pero ha sido la escritura. Ese pues particularmente sí está como muy relacionado con mi profesión. Ujú. Eh, pero digamos como a través de toda mi vida ha sido la escritura, en unos momentos pues como con mayor intensidad que en otros. Y mi otro hobby, que es un poco un guilty pleasure, me gustan mucho los juegos, los puzzles. Entonces, Ok. bueno, ese es otro hobby. Como pasé de la infancia a hacer crucigramas y sudokus, ahora tengo los juegos en el celular, pero son como de ese estilo. Eh, Habías de dicho niña me algo sobre gustaba muchísimo manualidades, leer ¿no? y últimamente pintar cerámicas como a partir de una terapia familiar empezamos y descubrí que me gusta mucho. Eh, voy a hacer una confesión. Ujú. Yo siempre pensé que yo era la hija sin talento de mis papás. Ok. Bueno, aún. Porque mis hermanos son como súper hábiles. Mi hermanita es súper artista Ujú. pintando y demás. Mi hermano es hábil con la música, mi hermanita también. Yo cantante frustrada. Entonces yo siempre pues yo como que no tengo nada para mostrar. Siempre me sentí como la niña sin talento, pues porque escribir no me parecía un talento, me parecía como escribir bien es algo mínimo que tienes que hacer en la vida. Entonces también siento que eso me coartó
un montón en explorar otros tipos de habilidades o de hobbies. Ok. Eso, y también me gusta mucho bailar. Nunca lo he hecho como, bueno, sí, un par de veces he estado como en agrupaciones y eso, pero bailar, mi mamá dice que me bailo una propaganda. Ok. ¿Cómo eres comunicadora, digamos, que así te presentaste? Después vamos por los otros lugares que nos vaya llamando esta conversación. Pero cuando hablas de comunicadora, ¿tienes redes sociales? ¿Cómo las usas? ¿Tienes conflicto? ¿Escribes cosas? No. Pero antes de que me respondas, por aquí vamos a saludar a algunas personas que se han ido uniendo. Tenemos a Joana, Andrés, Alejandro. Hola, bienvenidos a todos. Alison, Cata, Jefferson, bienvenidos. Aquí cualquier pregunta, lo que quieran saber, aquí estamos para tejer una conversación como entre todos. Bueno, gran pregunta la de las redes sociales. Ujú. Sí, tengo redes sociales. Estoy, o sea, tengo presencia, o sea, tengo una cuenta, creo que en casi todas, pero no todas las uso, o más bien digamos que las uso de diferentes formas. En Pero la ¿cuáles cuenta, son todas o casi todas? bueno, tengo cuenta en X, todavía me cuesta llamarlo X. Sí, total. Tengo Twitter. cuenta en X, Facebook, Instagram, TikTok claramente y una que se llama Blue Sky. Ok. Y en Threads, perdón, con estos retenedores no puedo pronunciar bien. Blue Sky Ujú. es como, es muy parecido a X. Ok. Y Threads, que es como el X de Meta. Ujú. Por ejemplo, en Blue Sky podría decir en X y acá en TikTok casi que simplemente tengo la cuenta. En Blue Sky nunca lo he vuelto a consultar después de que creé la cuenta. Sí, pues sé que Ujú. existen muchas otras. Ah, bueno, también tengo cuenta en LinkedIn y ahí sí soy un poco más activa. Eh, pero todas las uso de diferentes formas. Primero porque soy millennial, entonces tengo un poco de resistencia a esta. Ujú. Lo Eh, entiendo perfectamente. entonces, bueno, este ha sido un gran reto para mí, exponerme en TikTok. Eh, Facebook lo uso únicamente como para consultar cosas, leer cosas, los recuerdos de Facebook amo, Son súper buenos, sí. amo y a veces me avergüenzo de mí misma. Pasa un poco de todo. Nos recuerda lo que no queremos recordar, nos da nostalgia, bueno, un montón de cosas allí. Ujú. Pero también sirve para depurar ese largo historial de muchos años, de muchos años. Yo creo que yo en Colombia, pues, voy a decir aquí, la pionera de Facebook en Colombia, no. Pues Facebook inició en 2004, pero era una red social muy norteamericana. Y yo tengo cuenta ahí desde el 2007, igual que en X o antes Twitter. Y cuando yo entré, yo, pues casi nadie de mi círculo cercano tenía cuentas ahí. Había High Five, había MySpace, fue madre. Estoy sacando la de ¿Cuál era la que uno mandaba como, que chateaba y mandaba como un zumbidito? Messenger, también usé Messenger. Messenger. Eso es más, no tanto no era como una red social, sino como una plataforma de mensajería Ok, instantánea con la instantaneidad de ese de esa tiempo. época. Era muy chistoso. Pero bueno, no, en Ujú, general uso las redes sociales todas como de una forma muy diferente. ujú. Facebook la uso solamente actualmente como para consultar cosas y eventualmente si posteo algo en Instagram, dejo como que automáticamente se compartan Facebook, pero no me afano como hace 10 años, sí, esa era mi red social principal, Facebook. No me afano como en publicar cosas específicamente para Facebook. Ujú. Eso pues porque yo no, todavía no, porque es mi proyecto hacerlo, no tengo como una marca
personal ni como de creación de contenido. En X también soy solo consumidora. Eventualmente reposteo algo, le doy un like, comento, pero o Ok. sea, muy rara vez. Y en TikTok no entro casi. Por ejemplo, aquí sí entro todos los días, pero simplemente a leer. A consultar. Ajá. Y en TikTok cuando veo que algo está siendo muy viral o que está en tendencia, voy a buscar el origen en TikTok. Ok. Porque pues el motor de búsqueda de TikTok es mucho más parecido al motor de búsqueda de Google, que no funciona tan bien en Instagram, por ejemplo. Entonces en Ok. Instagram es un poco más difícil encontrar cosas que no tienes muy bien referenciadas. Entonces, lo que veo es que tú usas las redes más o menos como para ver tendencias, revisar qué está pasando en la actualidad, todo eso, de pronto unas interacciones muy puntuales, pero no como un proyecto todavía, ¿cierto? Solamente es como... Todavía no. De hecho, sí, Ujú. como en este momento de mi vida que estoy como en transición profesional, sí lo he pensado seriamente. Varias personas cercanas, amigos, familia, me han dicho como que sobre todo una amiga en estos días, que no, no sé si está por ahí, Sandrey, me dijo que tenía, de hecho Sandrey no tiene TikTok, dijo que si se unía Sandrey está iba, aquí, Sandrey estás. esperen, no sé si está Sandrey, pero dijo que si se unía desde, desde la cuenta de Antonia, que es la hija, Oh, porque Sandrey es una millennial como yo que no tiene TikTok. Pero exactamente. entonces Sandrey me decía como, y tú eres súper buena como compartiendo conocimiento. Sí. Y mi sueño, y por el que hice un posgrado, fue ser profe. No se ha dado tampoco, o sea, lo único que he hecho para lograrlo es hacer el posgrado, pero no me he como tomado el tiempo suficiente como para buscar mm, las oportunidades. Y creo que las redes sociales pueden ser una buena plataforma para empezar a compartir. Eh, bueno, no compartir porque pues no considero que compartir sea la palabra precisa, sino más bien construir, construir conocimiento. Entonces, decías, yo voy atando mis cabos. Eso. Estabas diciendo que en algún momento te gustaba leer y escribir. De algún modo, Ujú, de esa manera se va tejiendo el conocimiento, porque pues uno no lee solo ni para uno mismo, uno lee muchos autores y lee, digamos, en función de varias cosas, de ocio, de gusto, de consulta, de X, Y motivo, y también el tema de escribir, ¿cierto? ujú. Entonces te pregunto, vámonos primero con la lectura. ¿Qué has leído últimamente? ¿Qué libro te ha marcado? ¿Tienes una lectura actual? Bueno, el último libro que me terminé completo se llama Sexografías, de la autora peruana Gabriela Wiener. Gran libro. Y en este momento estoy leyendo uno de una autora que es periodista y autora que todavía no, de la que hemos conversado por su estilo, que es Rosa Montero. El libro que me Ok. estoy leyendo es El peligro de estar cuerda. Ok. Eh, ¿Cuál de los dos libros que mencionas te ha generado algo? ¿Cuál te generó más cosas? No sé, emociones, reflexiones, como para que nos hagas una breve reseña del libro y por qué esa incidencia en ti. Bueno, primero quiero como eh, expresar por qué dos autoras mujeres, y es porque desde hace varios años he estado, a ver, long story short, yo era de las mujeres, una mujer muy machista, pues no me voy a poner como a entrar en detalles, pero ¿por qué una mujer muy machista? Porque empezando la universidad, como que si una materia me la daba una profesora mujer, yo sentía como que no iba a aprender lo mismo, o que tal vez no era tan tesa, me da todo mal, todo mal. Pero yo también quería ser profe universitaria, listo, o sea, la contradicción de tu vida. Dejemos eso ahí como en un bloquecito, lo de docente, porque Ajá. ahí hay cosas interesantes.
Entonces, como bueno, mi formación a la universidad pública, gracias, empecé como a sentir una deuda histórica, no solamente mía, pero una deuda histórica de la sociedad de encontrar o darle mayor visibilidad a la producción de contenido académico, literario, artístico de las mujeres. Entonces empecé a leer una serie, no, perdón, me hice el propósito de empezar a leer solo mujeres. Hace, no sé, más o menos 3 años. Entonces empecé por Vindicación de los Derechos de las Mujeres, o sea, el libro de tu vida, escrito hace yo no sé cuántos miles de años, bueno, no miles, cientos de años, pero sigue estando vigente. Ok. Obviamente pues como conservando las diferencias de los contextos, pero todavía hay un montón de situaciones que podrían aplicar a nuestra realidad. Pero entonces por eso llegué a Gabriela Ujú. y a Sexografía, que es el libro que el de Gabriela, el de Rosa Montero, perdón, no me lo he terminado de leer, pero llegué al libro de Gabriela por otra pasión por otro hobby que tengo, que no les había dicho, que es escuchar podcast. Ah, ok. Y Ok. en medio, en medio de escuchar el podcast de Radio Ambulante, encontré un episodio que se llama La Fealdad. Mm. Y hacía referencia justo a este libro. Pues en el podcast mencionaron justo este libro de Gabriela. Ella hizo, pues ella era como no invitada, pero sí hablaban de ella en el podcast, porque ella es una mujer que no tiene belleza canónica, o sea, la belleza que nos han dicho en los medios de comunicación y que nos han impuesto. Y cómo ella transformó eso a lo largo de su vida y lo convirtió en historias. Ella es periodista también. Lo convirtió en historias y su libro Sexografías es un compendio de historias alrededor de su vida sexual, pero Ok. Gracias. narradas desde ese ojo de la mujer, de la visión de la mujer que no tiene una belleza canónica. Ujú. Me marcó, o sea, me identifiqué mucho con ese libro porque yo he estado como en las dos caras de la moneda. En mi adolescencia vivía en la costa y era la paisa, me siento como re mal diciendo estas cosas así en público, pero por ejemplo, cuando nos graduamos del colegio, hicimos como unos premios en 11 La no sé, más. a la que más bailaba, a la más, a la Sí, más, a la sí, sí. más. El típico. Ajá. Entonces a Laura es a la que más le cae, Laura es la más linda, no sé qué, pero en medio de todo eso, como de cumplir con esos estándares de belleza canónica, eh, también sufría, pero no me di cuenta de eso sino hasta que estuve del otro lado de la moneda, que subí de peso, que ya estaba en Antioquia, entonces no tenía ninguna ventaja. O sea, el tema de la más ya se volvió ahí como de la media. La de la media y luego la de no cumplir ningún estándar de belleza canónico porque subí un Claro. montón de peso, entonces claro, ya estaba del otro lado de la moneda y estar de este lado me hizo reflexionar sobre varias cosas. Primero, esto ya me estoy alejando un montón del libro, pero es para que entiendan por qué me Va a identifiqué un fluir, montón no con te la visión de preocupes. Gabriela. Sí. Eh, Me llevó como a recordar cosas que pasaban en el colegio y era como que los pelados apostaban a ver quién le daba un beso primero a Laura o quién le tocaba la nalga. Ay, eso sí se podía decir acá. Ya pasó. No pasa nada. O quién le tocaba la nalga primero a Laura. Y ese tipo de cosas, pues claro, era la niña trofeo. Pues niña porque era una niña. Ujú. Y pues claro, eso llevó a que yo depositara toda mi confianza en cómo me veían o en cómo me Ujú. veían los otros.
Entonces ya estar del otro lado de la moneda me hizo como reflexionar mucho. Y bueno, y quería traer a colación algo que escribí, que esto sí lo tengo como publicado en varias fracciones en textos en mi cuenta de Instagram, y es que un día le pedí a Dios ser fea. Sí, cuenta más. Un día le pedí a Dios ser fea para dejar de ser como el trofeo y dejar de ser vista por lo de afuera. Y lo podemos leer, Lau. Eh, Sí, sí, si sí, eres lo podemos así, leer. me Lo que, encantaría. Supongo que pausó el video para buscar el texto. Pero súper bonito lo que nos está diciendo, ¿cierto? Como sentirse en un canon de belleza, así como que también le sonaba feo, y después estar al otro lado. Y vamos a ver cómo nos va a cómo se va a desenvolver esta historia. Laura, yo no sé, pausaste el video, supongo, porque estás buscando. sí, ya volví. Estaba buscando, Ya. pero descubrí que si lo leo desde mi cuenta de Instagram, ni me ven ni me escuchan. Bueno, Entonces ya pedí ayuda, no, pues ya pedí ayuda. mientras llega, entonces continúa. Entonces, bueno, claro, pero esas reflexiones ya vinieron en la adultez. Claro. Adultez, no sé, después de los 25, 30 años. Ujú. Acá está. Déjame ver. Nada, no, bueno, es prosa pues. Dice, en mi adolescencia le pedí a Dios ser fea. Varios de mis compañeros de bachillerato y de la universidad hacían apuestas entre ellos. El que primero la bese, el que primero le toque la nalga, el primero que se haga su novio, el que primero la emborrache, el que primero se la coma, el primero que la haga fumar y así. Luego, por cuestiones del azar o no, terminaba enterándome de sus juegos de machitos como si una fuera una cosa inerte para presumir. Reconozco que aún después de saber de sus apuestas, sostuve relaciones de pareja con algunos de ellos. Me sentí usada y deseé fervientemente ser fea para que alguien se interesara en lo de adentro y sentirme querida bien, no solo deseada. Ya. Gracias. Bueno, esas Entonces, son... haces el pedido, ese deseo, como para mm, que te vieran originalmente, o sea, la esencia, ¿cierto? Más Ujú. que esto, que lo físico. Y ahora sí, ¿cómo lo unes con el libro o hacia dónde quieres ir? Entonces, pues claro, ya después de que yo dije, a ver, mi vida siempre ha sido como, mis revelaciones, esos momentos de claridad en mi vida creo que han venido siempre de manera tardía, porque yo, aunque es, pues sí sabía que los pelados me caían y como que donde llegaba me miraban, yo no era consciente de eso, pues como del tema pues como de la belleza canónica y esas cosas, sino que siempre he tenido estas revelaciones en retrospectiva. Y digamos que entonces escuchar este podcast donde hablaban de este libro de Gabriela, Ujú. de hecho el nombre del podcast, el título del episodio del podcast se llama La fealdad. Y cómo esta mujer, que sin su belleza canónica, eh, pues ella habla como de su transformación en el podcast, de su transformación de pensamiento. Eh, Pasó de sentirse como rechazada, invisibilizada, a ser una mujer referente en temas de pareja y sobre todo de pareja en torno a las relaciones no monogámicas. Entonces ella en el podcast dice, y en su libro también dice como terminé con un par de guapos, un hombre y una mujer, que es una pareja no, perdón, una relación de tres, en las que su compañero y su compañera, pues digamos que sí cumplen con esos estándares de belleza, pero Ujú. entonces cuando tú escuchas la voz de su compañero y de su compañera, dicen como, no, pues Gabriela es hermosa, o sea, no solamente no solamente porque admiramos su cabellera, que ella narra también en el libro como que su cabello es negro, liso, abundante, sino también por su persona.
Ujú. Entonces, bueno, eso fue como, me sentí súper identificada con ese libro porque justamente pues como en mi adultez empecé a sentirme invisibilizada, rechazada por esas normas canónicas de la belleza y eso me hizo ser una mujer muy insegura. Yo en mi adolescencia era la que pues, no le tenía miedo a nada, ni a exponerme, ni a conocer gente nueva. Y eso en la adultez, cuando tú ya te haces consciente como de esas cosas que no están bien, no están tan bien para la sociedad, me empezó como a generar muchísimas inseguridades y mm, ahora como que soy más consciente de eso y que he vuelto y por ejemplo exponerme aquí es muestra de ello, a sentirme un poco más segura, pues digo, jue madre, muchos años me perdí. Ujú. Bien, vamos a saludar que se han ido uniendo a Carlos, a Mel, vamos a saludar también a Aleja, por aquí, a Dani, a Wilson, a Mónica. Bueno, muchas gracias por estar en este espacio. Si tienen alguna pregunta, acá los leemos. Bueno, Laura, cuéntanos entonces un poquito ese tema del deseo de ser docente. Ya sabemos que hay una afinidad por la esencia de las cosas más que por la forma o la belleza. Sabemos también que te gusta leer, que te gusta escribir, pero ese deseo de la docencia, si miras retrospectivamente, ¿dónde puedes ver el origen? ¿Por qué? Nunca me he preguntado por el origen de ese deseo, simplemente descubrí que me gustaba y que tenía talento para eso en la universidad, eh, en pronto. Pronto. Oiga, Catalina, estamos hablando de temas serios. En la universidad teníamos una materia de comunicación para el desarrollo y pues el profe que lo admiro y lo amo con todo mi corazón, que nos daba esa materia, Jaime López, nos enseñó un poco o sea, tuvimos como un poco de inmersión en los temas de educación popular, investigación y acción participativa para generar estrategias de comunicación en comunidades. Y pues haciendo sus talleres, aplicando estas metodologías, me di cuenta que eso me gustaba un montón. Ahora, me acabo de preguntar por el origen. Bueno, me acabas tú de hacer esa pregunta y tal vez creo que puede tener algo que ver con mi rol dentro de mi familia. Es que soy la hermanita mayor. Entonces creo que puede partir de ahí, pero tú que eres psicóloga, dime. Terapia en vivo. Por supuesto, puede ser el origen ahí, porque finalmente es lo que uno ve, ¿no? O sea, si tú te sentías, claro, como ese modelo que los hermanos tienen que seguir, que les tienes que apoyar en la educación de tus hermanos, porque finalmente para criar no solamente es la mamá, sino un montón de gente. Por ahí hay una canción que dice que para criar se necesita todo un pueblo, entonces tú asumes un rol también desde ahí. Y Ujú. también de manera inconsciente, y por lo poco que conozco de ti, es que creo yo que eras muy buena para las matemáticas, te gustaba explicar esos temas. También recuerdo que, por ejemplo, has trabajado como tallerista, o sea, de algún modo siempre ha estado eso por ahí. Y también puede ser, qué sé yo, hablando de cualquier cosa, esas ganas también de figurar más allá de un semblante, ¿cierto? De Ujú. eso físico, ¿no? Podría ser, pero no sé, dime tú. No, no sé. Necesito un poco Pero de sí, pero sí profundizar en el tema. pero siempre has tenido ese rol también como de enseñanza desde pequeña, Sí, no, y de de ser hecho lo disfruto maestra, un montón. profe, de jugar a la Lo, escuelita, qué sé yo. ajá, desde lo laboral lo disfruto un montón y de hecho, como en el Ujú. último rol profesional que desempeñé, que era pues un cargo de liderazgo, de coordinación, el momento de capacitar el equipo era como mi momento favorito. Ajá, De hecho, de ahí fue ajá. pues por eso es que Sandra me dijo eso, como, hey, lo hace súper bien y la verdad es que me gusta, yo Ujú. creo que
más allá de tener las estrategias, las técnicas, la metodología, el primer punto es eso, o sea, que realmente me apasiona y siente uno como un fueguito aquí chévere cuando lo está haciendo. Por eso me gusta siempre preguntar sobre esas habilidades, pero no solamente eso, sino lo que uno disfruta hacer, esos Ujú. hobbies. Yo creo que, yo no sé, yo me acuerdo una vez que estaba estudiando filosofía y letras en algún momento de mi vida, había una materia de filosofía donde la profesora nos invitaba siempre a hacer ocio, a no hacer nada, a ver qué pasaba ahí. Y uno primero se aburre y uno dice, pucha, qué pereza, ¿qué me pongo a hacer? Y después empieza la creatividad, empieza a hacer un montón de cosas y uno se empieza a sentir más cómodo con unas cosas que otras. Y finalmente yo creería que habría que escuchar eso, que uno lo apasiona, le gusta, que puede perder el tiempo en eso, porque seguramente es lo mejor que puede hacer en su vida, Ujú. no solamente por el desempeño, sino por lo que genera en mí y lo que genera en otro. Mira que Sandrey también lo reconoce en ti, ¿no? Entonces creo que eso es súper evidente. Eso siempre que uno hace algo que le gusta, uno está radiante, Ujú. bonito, hay fueguito, hay un montón Sí, de total. cosas. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, entonces quería saber también un poco como en esa línea de las aficiones, de los hobbies y esto, eh, ¿hay alguna que tenga que ver con eso? Con la docencia, con enseñar, con asistes a algún grupo, algo así. En este momento no, porque, durante muchos años en mi trabajo lo pude hacer, formar Ujú, equipos, ser tallerista, como decías ujú, ahora. ujú. Eh, en algún momento estuve en el voluntariado de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, que es muy de comunicación para el desarrollo. De hecho, en la pandemia, pensándonos estrategias para hacerlo de manera pues, Para virtual, pero reinventarnos, ¿cómo? para reinventarnos. Eso. No, pero sobre todo pensando estrategias para llegarle a comunidades que tal vez no tenían acceso Ok. a internet todo el tiempo, a buena conexión o buenos Ujú. dispositivos. Entonces, bueno. Eh, y en este momento, pues el plan es justamente crear contenido en ese sentido. No sé, me puedo tardar 3 meses, 2 semanas o 3 años, pero Cinco es la idea. años. Esta iniciativa la tengo hace como 5 años, ¿cierto, Lau? Ya lo habíamos Ujú, hablado un montón sí. de veces. Yo decía, hijo de madre, no. Y Aleja, que está aquí, también sabía. Y ella me decía, no, hacelo por TikTok, eso es súper chévere. Entonces, creo yo que también era como lo que hablábamos previo a este momento, y es que uno se toma el tiempo, ¿cierto? Para tomar esas decisiones porque uno tiene que estar cómodo, porque uno tiene que saber cómo hacerlo, porque, qué sé yo, también porque somos de otra generación tal vez, Ujú. eh, pero también porque estamos en esa búsqueda, estamos afinando eso que tal vez requerimos para el empujoncito y hacerlo. Creería yo también que tiene un poco que ver con eso. Sí, hay que ir madurando las ideas y también está bueno ponerle un poco de método a los proyectos personales, digamos, a los que nos mueven, que a veces los relegamos un montón por el día a día, por También esta pasa. velocidad y exigencia continua del capitalismo, de estar produciendo y nos robamos como esos momentos de ocio a ver en qué es lo que desencadena el aburrimiento, que generalmente es en lo que, como Buenísimo, decías ahorita, nos apasiona. es buenísimo, hay que aburrirnos. Tenemos que aburrirnos, tenemos que estar frente a qué voy a hacer, no estar elevados, ¿sí? Como pasando y pasando. Ujú. Bueno, hablame un poquito de la maestría. ¿Vos por qué elegiste hacer esa maestría en política? Qué gran pregunta. Primero, no fue por plata. O sea, yo en mi vida dije, voy a hacer una maestría porque quiero ser profe. Primer criterio. Ah, volvemos al mismo tema, sí. Sí. Segundo criterio, la quiero hacer en algo que me apasione. Pues Ujú. ya tenía la pasión de la docencia. La segunda pasión, bueno, una de mis pasiones en la vida
los temas políticos o públicos. Ujú. Siempre hijo de madre, no, es que no tengo una forma diferente de decirlo, me apasiona mal. O sea, y sé que me apasiona mal porque hay que hacerlo gratis, lo hago gratis, con pasión, con amor, con dedicación, trasnochando, Mm, lo que está sea. bien. Entonces dije, bueno, esos son mis únicos criterios para elegirlo y encontré la maestría en comunicación política. No voy a decir que fue como una revelación de un minuto, no, yo tenía varias opciones y entonces lo que hice fue como revisar esas opciones con esos dos criterios. Entonces una opción era en gerencia de empresas sociales y yo dije, no, eso es por plata. No Ujú. quiero que sea por plata porque si no me aburro. El otro era de mercadeo y lo dije, no, eso es también como para insertarme en el mundo laboral que va muy agitado. Y la otra opción era la maestría de comunicación política. Yo dije, bueno, no, no lo voy a pensar más, va a ser esta. Y lo disfruté un montón, disfruté muchísimo esos 2 años con todas las trasnochadas y estudiar los sábados mediodía después de toda la semana de trabajo era físicamente muy agotador, pero lo disfruté muchísimo y sobre todo porque mira que a pesar de todas estas reflexiones relacionadas con el género, con la belleza, no sé qué, yo siempre estuve como muy reacia o reticente a autodenominarme una mujer feminista. Sí. Y conocí a dos personas, a dos mujeres que son mis amigas con las que cursé toda la maestría, Manuela y Clara, que sí son eh, abanderadas del feminismo. Y hubo una exposición que hicimos en una de las últimas materias de la maestría en la que hablamos de puras mujeres que habían tenido incidencia en la política y fue tal como mi admiración, como, o sea, fue tan poderoso ese trabajo de investigación que hicimos que yo en la exposición terminé llorando. Y yo dije, fue pucha, a esto, o sea, por aquí es que me quiero ir. Entonces decidí hacer mi trabajo de grado de la maestría, pues un artículo, no es la gran tesis, alrededor de las narrativas de género de las mujeres en la política en Antioquia. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué fue lo que más te movió Uy, que aprendí específicamente? eso, que en Antioquia todavía somos muy camanduleras. Total, sí. No descubrí el agua tibia, ya sé, pero me sorprende. Pero sí, claro, porque uno cree que va como en un pensamiento, pero cuando se da cuenta de la realidad, uno, no, o sea, porque si hoy estamos pensando así, pasa esto. No Ujú, sé. sí, Ujú. bueno, una de las cosas como que más me sorprendió es que, aunque en la actualidad, por el hecho de tener las redes sociales tan a la mano, siempre estamos como jugando un papel aquí frente a la cámara y frente a las redes sociales. No encontré muchos estudios sobre narrativas de género en plataformas digitales. Los estudios de Ujú. narrativas de género que encontré fueron todos que yo encontré, no estoy diciendo que no existan, relacionados con la televisión o el cine. Entonces, cómo se representan las mujeres en esas producciones cinematográficas de televisión o seriados. Ok. Entonces, nada, ¿cuáles son las representaciones más comunes de las mujeres? Las representaciones de la mujer que es formada para casarse, tener hijos y tener una familia, y son muy pocos los casos, o digamos, no son personas, o sea, las villanas son mujeres que están bien con su cuerpo, que disfrutan de su sexualidad, eh, pero que son vistas como con comportamientos inmorales. Incluso las villanas también son exitosas laboralmente y profesionalmente. Ok. Entonces, ¿cómo trasladar como esas narrativas a las mujeres en la política? Entonces decidí cómo analizar 3 mujeres de la política antioqueña, eh,
no como una gran muestra para decir así se representan todas las mujeres en Antioquia que están en la política, que aunque son pocas, pero digamos que se ratificó o traté como de ajustar eso a una tesis de una socióloga colombiana que hace en el 54 por allá se recorrió todo el país e hizo una caracterización de las mujeres antioqueñas en cuatro arquetipos, ¿cierto? El primer arquetipo es el arquetipo de la religiosa. Sí. Entonces, las mujeres que terminaron siendo monjas porque no lograron casarse en el tiempo que estaba establecido. Entonces, su mejor futuro era casarse con Dios. El otro arquetipo son las beatas o las solteronas, que son mujeres que no lograron casarse, no decidieron casarse con Dios tampoco, pero entregaron toda su vida a su familia y son mujeres virtuosas del hogar. Eh, Ujú, la prostituta, que es ujú, esa que no encaja en el sistema, que no se quiere casar, que no fue educada para depender de un hombre, para estar como bajo la tutela, bien sea de su padre, su hermano o su esposo, que decide disfrutar su cuerpo, que decide tener una vida sexual libre o que simplemente tenía o que iba por el camino del cuarto arquetipo, que es el arquetipo de la esposa, eh, pero se la comieron antes de casarse y perdió todo su valor como mujer, entonces quedó tachada en la sociedad como la prostituta. Y el ujú. último arquetipo es el de la esposa, que yo creo que, uy, eso me pareció brutal, que después de dedicarle páginas y páginas a cada uno de los otros tres arquetipos, la autora simplemente dice, el cuarto arquetipo es la esposa. Ok, Entonces me parece como una posición política, como, ok. ok, no, ni profundizar en eso, pero bueno, la que Ujú. cumple esos, la que no se casa con Dios, se casa con otro hombre, pero vive bajo ese yugo. Y digamos como que de esas tres mujeres que encontré esos tres arquetipos muy marcados. Bueno, tres excluyendo el de la religiosa porque claramente no había ninguna monja, pero sí había una beata. Ok. Y cómo Ujú. eso en su performance político, porque pues, eres un personaje que se está vendiendo para ganar una elección, eh, uf, encaja casi perfecto en ese molde de 1954. Es una mujer, es una congresista antioqueña que no se casó, pero que su sacrificio es darle todo su esfuerzo a la patria. Ujú. Y tú la ves y siempre lleva, cosa vestida con una camisa blanca y siempre lleva consigo un rosario como si fuera una manilla en su mano y en la otra una manillita con los colores de la bandera de Colombia. Eh, no es necesario decir los nombres, ¿cierto? No, si quieres decirlos está bien, si no está perfecto. Eh, no, es que obviamente lo digo con mi sesgo, entonces no quiero aquí como generar contradicciones ni Está comentarios bien. polémicos. El otro arquetipo es el de la esposa y fue una mujer que conocí en el Consejo de Medellín. La idea era como estudiar mujeres que hubieran sido elegidas por votación popular. Entonces está esta segunda que encaja perfecto con el arquetipo de la esposa. Mm, y aunque siento que se salió un poco del molde, porque claro, pues es una mujer que trabaja, que es exitosa, pues como empresaria, de hecho es egresada de Belemitas, pero tiene su familia, es muy cuidadosa de lo que publica en sus redes sociales, entonces también como muy recatada con eso, de hecho en la primera que es la religiosa también su contenido está muy enfocado en su sacrificio y su amor a la patria. Entonces, bueno, esta chica encaja como en el papel de la esposa, que son también pues
no solamente que sea recatada o moderada en lo que publica en sus redes sociales, que sea una mujer casada, que sea una mujer exitosa, que haya sido una mujer educada en un sistema religioso, pues en un colegio de monjas, Ujú, ujú. sino que también sus posturas políticas son pro vida y muy conservadoras. Digamos que ese, aunque no es un centro porque todas sus defensas son muy conservadoras, o sea, muy hacia la derecha, digamos que sí rompe con algunos esquemas de ese molde que propone la autora que tomé como referencia para hacer este análisis, porque pues es una mujer que sí trabaja, que tiene sus propios ingresos y demás, pero digamos que creo que eso también pues corresponde a los momentos históricos de cada una. Ujú. Y la tercera, que es una mujer que ni se ha casado, pero eh, tampoco está diciendo que está haciendo un sacrificio por su tierra. Ella también fue concejal de Medellín. Y su aspecto no es para nada belleza canónica como si lo es el de la esposa. Ese fue otro elemento de análisis. Mm, es una mujer que habla abiertamente de las libertades sexuales, de los derechos individuales y que está pues en el espectro político de izquierda. Ujú. Y que si bien el molde de prostituta no hace exactamente referencia a su vida sexual porque no me corresponde entrar ahí, sí rompe con todos los demás esquemas de los otros tres estereotipos de mujer antioqueña. Wow, qué interesante eso de los arquetipos y la relación que tienen. Entonces tenemos la monja, la beata, la prostituta y la esposa. Ujú. ¿Y la bruja Esas dónde cuatro. está? La bruja En es la la prostituta, prostituta. también, Ujú, también, también, también hace parte de ese arquetipo de la prostituta. claro, ahí está. Bien. Bueno, supongo entonces que si a uno le tocara elegir un arquetipo. No, yo ya lo tengo súper claro. Bueno, cambiemos de tema. Entonces, si pudieras repetir un recuerdo de tu vida, Laura, ¿cuál sería? Repetir un recuerdo de mi vida, ay, qué difícil. Yo no sé Creo por que la qué. primera vez que fui al mar, Ujú. eh, fue un paseo que hice con mi hermana Sara y su mamá y mi abuela. Sí, mi mamá y su hermana, porque es una hermana por parte de mi papá. Siempre siento que tengo que explicar eso. Sí. Sí, porque dices su No, mamá y uno, ¿no es la misma? ajá, No, no es la sí, misma. no es la misma mamá. Eh, y estando muy pequeña, como siempre fue una niña súper sobreprotegida, sentí un poquito de libertad. Además, al mismo tiempo que veía la inmensidad del mar, o sea, el mar es lo máximo. ¿Cuántos años tenía? Yo creo que estaba como en primero o en segundo de primaria Estabas pequeñita. y era consciente de la libertad que no tenía. Que era la libertad. En primero de primaria. No sé, hacer cosas sin que estuvieran ahí diciéndome, eso no, eso sí, eso no, eso sí. Ok. Bueno, Laura, en este momento de tu vida, que eres pues una mujer adulta, Ujú. una señora, Una señora. mm, ¿qué nos podrías como decir o recomendar mm, de algo que tú digas, no se pierdan esto? Una película, un libro, eh, conocer a alguien, un momento, una circunstancia, que tú digas, wow, y que hable, o sea, de eso que te guste tanto, que nos quieras contagiar.
Bueno, voy a hacer como en las pruebas psicotécnicas, lo primero que se me vino a la cabeza, creo que es lo más auténtico. Ok. Escúchense todo el podcast de Radio Ambulante. Yo el año pasado me puse a la tarea como de Ok. ponerme al día. A ver, admito, yo soy terca, ya me lo habían recomendado. Y yo como que, ajá, sí, bueno, en estos días. Pero cuando escuché el episodio de Gabriela, de la fealdad, dije, qué brutalidad de historia, o sea, la narración, el rigor periodístico y el entendimiento que logras tener de América Latina a partir de esas historias es impresionante. Es impresionante. Siento que no solamente es periodismo bien hecho, sino también creo que es cautivador. He reído, o sea, yo a veces iba como por la calle escuchándome algún episodio del podcast y podía estar o muriéndome de la risa o llorando o impresionándome de qué tan parecidos somos a Costa Rica, por ejemplo, Ok. a lugares que pues ni se me había ocurrido visitar, por ejemplo, Costa Rica es como Todo un X, lugar, sí. sí, sí, Centroamérica. Eh, pero encontrar como que tan similares somos en América Latina, más que creo que los costarricenses y los colombianos tenemos acentos parecidos. Ok. Eh, También son historias, además de que son muy cautivadoras, como les dije ahorita, son historias hechas con mucha responsabilidad. Pues en un momento en el que estamos con alta producción de contenidos, encontrar esos tesoritos me parece digno de compartir. Entonces, nada, el año pasado me di la pela y me desatrasé de todos los episodios desde el 2022, creo que fue el primero que lanzaron, la primera temporada. Y ahora cada martes sufro esperando el nuevo episodio. Ay, Laura, se nos está acabando el tiempo. Quiero agradecerte por tus palabras, por esa conversación que la disfrutamos mucho. Y bueno, los invitamos a que se conecten los miércoles a las 7:30 de la noche. Y no, nada, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste finalmente? Bien, quiero saludar a alguien. Saluda al que sea, pero se puede cortar, Ah, ¿no? bueno, Clarice, hablé de ti y no estabas, te amo. Repite rápido, ¿qué le dijiste? No, a Clara, Ella que es tu hablé de ella compañera y no estaba. de la maestría. Sí, Ah, bueno, por ahí conocimos algo de Clara también. Bueno, y quien quiera participar en estas conversaciones me puede escribir por interno y podrá ser un invitado de este Clara espacio. Hoy fue recomendada. nuestra prueba piloto. Yo la pasé genial y bueno, muchas gracias a todos. Chao, feliz noche. Hasta luego, feliz noche, gracias.